serían las que salen de lo que se considera el Estado, o sea, lo que se llama. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, a mí me encanta los pueblos en aislamiento voluntario, digamos. Me parece algo mucho más recuperable, que es parte de Bolivia, pero que en el fondo sale de los marcos del Estado y en realidad estamos contra eso como país. De todas maneras, esos pueblos no quieren que les quieren recuperes. nada, claro, no quieren nada conmigo, por supuesto. Pero, por ejemplo, digo, para mí, eso sería con lo que yo, o sea, lo que más me gusta de este país en todo caso. Y por lo tanto, no sé si, yo creo que yo diría que no, o sea, no creo en realidad en la construcción de países, de fronteras. Entonces, siempre si a mí me preguntan, yo me considero terrícola, no me considero de ningún lado. Y entonces el nacionalismo tan fuerte, tan chauvinista boliviano, ¿cómo te cae? Muy mal, por supuesto que me cae muy mal. Todo el nacionalismo para mí, por eso, todo eso, en realidad todos esos discursos y esos procesos son parte de un horizonte que es la modernidad. Uh-huh. ¿Te sientes una traidora por eso? No. Es bien interesante, ¿no? El sentimiento de bolivianidad que parece que no lo puedes ni tocar porque, no sé, 3 fascistas agarran y te pegan en la calle. Es un sentimiento que está resquebrajado, porque el Estado-Nación es lo que está en crisis. Vayamos, estamos escuchando a Matilde Núñez del Prado Alanes y la hemos invitado porque queremos escuchar una nueva visión o una visión de una otra generación, de un otro lugar sobre nuestro país. Te voy a pedir, Matilde, que seas muy sencilla en lo que estás planteando. O sea, no me hables de modernidad, sí, porque ni saben, aquí todavía decimos, moderno, un edificio es moderno. Entonces, por favor, estamos en una radio, no estamos en un aula académica. Uh-huh. Esto no significa que no vamos a hablar con calidad, con profundidad, pero lo que queremos es que la gente nos entienda si vale la pena invitar una voz como tú, o no vale la pena, hay que nomás ir e invitarlo al Jorge Silva, cualquiera de esos, y yo sí creo, yo sí apuesto por esto que gente como tú nos puede aportar. ¿Qué aporta tu ensayo? Explícanos. La verdad no sé qué tanto aporta, digamos, como tal. Yo creo que es, como tú dices, una visión, no sé si yo diría que mi propia visión entraría, como tú dices, una mirada más joven, algo así, porque considero que tal vez la mayoría de la gente de mi edad o mis compañeros no tienen una mirada muy parecida. No, lo que aporta es justamente una crítica. ¿De dónde sale tu visión? Bueno, de muchas cosas, ¿no? De experiencias, de lecturas, de sentarme a pensar. Obviamente tiene que ver mucho con hasta enseñanzas familiares. Tiene mucho que ver también con tu edad. Claro. Por supuesto, con mi edad. Tiene mucho que ver con tu edad. Pero por lo menos en el ámbito en el que yo más estoy, en la UMS, en sociología, tal vez incluso una de las cosas que me preocupa es que no hay una mirada crítica para mí, porque mi punto central más que todo es el hacia dónde vamos. Yo sí creo que hay una mirada muy crítica en la carrera de sociología, la conozco bastante bien. No en eso, he enseñado en la carrera de sociología y creo que la carrera de sociología, por ejemplo, es impresionante, que ha jugado un papel que la carrera de filosofía no ha logrado jugar, ¿no? No, entonces, no digo que no es crítica en general, digo en el aspecto en el que yo al menos hago énfasis. Perfecto. En esto. Has buscado un ángulo original, nadie te va a decir que no hay una visión original en esto. Estamos escuchando a Matilde Núñez del Prado Alanes, estudiante de la poderosa sociología UMSA, y su ensayo se llama Paren Bolivia, me quiero bajar. Ahora sí, las ideas centrales de tu ensayo. Tal vez justamente el tema de Paren Bolivia, o sea, lo que yo me voy es, el tema central es la crítica hacia dónde nos dirigimos como país, hacia dónde se ha ido construyendo, se ha ido dirigiendo el país, o sea, en diferentes procesos históricos y en el más actual, que sería, digamos, a partir del Estado plurinacional, que se supone que sería un vuelco, algo diferente, que en realidad para mí simplemente se continúa con la misma dirección, que es una dirección impuesta, y en ese sentido, por eso un ratito hay que parar este carro y para mí, por eso bajarnos de la idea misma, por eso del Estado-Nación y de es muy interesante lo que está planteando esta mujer. Imagínense echarse encima algo que ni los candidatos se han echado encima. ¿Hacia dónde estamos yendo como país? ¿Hacia dónde estamos yendo?
para mí hacia el mismo camino del abismo. Digamos que estamos yendo estamos yendo al borde del precipicio. Claro, estamos yendo al borde del precipicio porque estamos siguiendo el camino del desarrollo, del crecimiento, del progreso. No hay, ese es el problema justamente, no hay una apuesta hacia otra cosa, girar hacia un ladito un poco, ¿no? Nos debemos un poco más de tiempo. ¿Qué nos está llevando a ese borde de abismo que solamente parando vamos a frenar? ¿Qué nos está llevando a ese borde de abismo? El crecimiento, o sea, la idea misma del crecimiento económico, del progreso, del desarrollo, para mí eso es lo que nos está llevando, porque eso lleva hacia el deterioro ecológico inminente al que nos estamos dirigiendo, que ya es, digamos, lo más extremo en los términos de lo que yo me refiero con el abismo, pero también lleva siempre a un incremento de las brechas sociales, de la diferenciación, que va a llevar también a conflictos políticos que ya se están... Ahora, ¿toda la humanidad está yendo en esa dirección? ¿O es solamente una cuestión boliviana? Es toda la humanidad y Bolivia sumándose a ese carro. Bueno, no toda la humanidad, para empezar en eso. Por eso siempre hay algunos que otros pueblos en el movimiento voluntario, algunos otros ejemplos de que no es la única dirección hacia la que puede seguir la humanidad, digamos. Ajá, estamos yendo hacia allí, estamos yendo hacia el abismo. Para en Bolivia, me quiero bajar. Yo también para en Bolivia, yo también me quiero bajar. Si no la paran, ¿tú te vas a bajar igual? ¿Así al vuelo te vas a bajar aunque te hagas daño? Es que el problema es que, como tú misma ahorita has dicho, digamos, no es solo Bolivia, es algo que está pasando a nivel mundial, más allá de pequeños ejemplos que no, digamos. Pero está pasando a nivel mundial. Bolivia podría, yo creo, tiene la potencia como para frenar, pero no lo está haciendo, sigue el mismo camino, esa misma dirección. ¿Y a dónde me bajo? ¿La pandemia no ha representado un paren? En cierto sentido sí, pero insuficiente, creo yo, porque el capitalismo, el sistema tiene sus formas de reactualizarse, de tomar, de absorber ciertos procesos. Entonces yo creo que sí ha frenado como por la fuerza, pero el problema es ese, que para mí el cambio implica un cambio de la mentalidad, del horizonte, por eso que no se va a lograr con un cambio abrupto en una parada económica como la que ha habido. Estamos escuchando a Matilde Núñez del Prado, estudiante de Sociología, autora de un ensayo que tiene un título muy elocuente, Para en Bolivia, me quiero bajar. Bolivia, entonces, tu primera denuncia, por llamar así, es, Bolivia no tiene un destino propio. No, exacto, está siguiendo un camino hacia el que está dirigiéndose la humanidad, y en vez de entrar a una... y entra más bien, diré, en la competencia, digamos así, de países, y siempre está detrás para empezar, y aparte de estar detrás, sigue queriendo eso, digamos, sigue queriendo lo mismo, el crecimiento, el horizonte, el desarrollo, como si fuera lo positivo, en vez de proponerse otra cosa y hacerlo mejor. Uh-huh. Ahora, el punto más, digamos, más cargado de tu crítica, ¿a dónde va? ¿Dónde has cargado más la crítica? ¿Cuál es el problema mayor para que no tengamos un destino propio, según tu ensayo? Claro, ¿dónde he cargado? Pues en el ensayo, como tú decías, obviamente acá no me voy a poner a explicar esos conceptos, ¿no? Explico un poco por qué hago la crítica a la modernidad, digamos, y el punto fuerte donde critico es justamente la última etapa, digamos, como proceso histórico del Estado plurinacional, porque considero que era una oportunidad de un cambio, ¿no? O sea, realmente había como un ambiente... proceso de cambio sin cambio. Exacto, el proceso de cambio sin cambio, un proceso de cambio, digamos, hacia en realidad una consolidación, porque por ejemplo más bien con los anteriores procesos, digamos la república, la colonia sería el anterior, se ha intentado consolidar un Estado y no se ha podido. En cambio yo diría, al menos en la época que he escrito eso, que lo que más se veía una consolidación del Estado en el supuesto proceso de cambio, que si realmente hubiera sido auténtico, plurinacional, diferente, no hubiera ido hacia esa vía, digamos. Pero a ver, te voy a hacer esta crítica, ¿no? Tú dices proceso de cambio sin cambio, el proceso de cambio ha sido una continuidad de esa misma visión. Mucha gente diría, no, hay una percepción social, por eso el MAS tiene el peso que tiene, porque la gente tampoco es sopa. Hay una percepción social de que sí ha habido un proceso de cambio, y si tú no tienes esa percepción social es porque tú perteneces al estrato digamos, privilegiado, de clase media alta, de hija de padres profesionales,
que no reconoce ese proceso de cambio porque es un proceso de cambio para el otro que a ti no te importa, para la otra que a ti no te importa. Claro, podría ser desde ese punto de vista, pero no va por ahí, digamos, mi ensayo, no en un sentido, porque sí creo que han habido o sea, cambios así aislados que sí se pueden reconocer y que justamente... ¿Cuáles? Una de las cosas, digamos, positivas, y habría que analizarlo también a fondo, es un poco el tema del... Sí ha habido, creo yo, cierta sensación de inclusión o de integridad, más allá de que, por eso digo, ahora tal vez se pueda criticar, pero en el momento en que estaba Evo Morales, inclusión de ciertos grupos que no eran antes incluidos, digamos, dentro del Estado, dentro de la construcción del Estado mismo y en la sociedad, sobre todo en términos simbólicos, que son muy importantes también y que tienen consecuencias en la vida cotidiana. Ha habido cierta estabilidad económica, desde mi punto de vista maquillada, digamos, pero sí había una sensación de estabilidad económica y probablemente sí le ha dado facilidad a la gente, como tú dices, yo no puedo saber porque en mi vida, por mi posición de clase, yo, digamos, no he sufrido grandes cambios, pero tampoco eso significa que no pueda haber esos cambios. Mi problema es que justamente todas esas cosas que puedes denominar positivas y todo, siguen el mismo horizonte, digamos. Entonces, esa, digamos, estabilidad económica o integración es hacia lo mismo, hacia patrones de consumo, hacia generar masas de consumo, sea del estrato que sea. Estamos escuchando a Matilde Núñez del Prado. Yo la he invitado porque me ha fascinado el título de su ensayo y me parece muy bien que el Instituto de Investigaciones Sociológicas publique algo que no sea solo de la Silvia Rivera o de el Salvador Romero. O sea, de verdad, francamente creo que hay que realmente ventilar todo en Bolivia. Hay que sacar a ventilar al sol y nuevos nombres. Matilde, algo más que quieras decir de tu ensayo, porque quiero llevarte desde esto hacia el momento actual. Para cerrar en torno de tu ensayo, ¿es un llamado al escepticismo? ¿Es un llamado a la esperanza? ¿Es algo más bien lúdico? Porque Tomás, a mí me hace mucho recuerdo a una viñeta de Mafalda. Paren el mundo, me quiero bajar. Claro, es una alusión a eso, ¿no? En parte es lúdico, digamos, como tú dirías, porque era un trabajo que tenía que hacer para la universidad, pero también refleja mi crítica, que es a la vez escepticismo y a la vez un poco de esperanza. Como digo, sí critico el horizonte, como digo, que es para mí terrible el horizonte en sí, por eso con todas las cosas positivas, negativas que vemos dentro de eso, yo estoy contra el desarrollo, el progreso, el crecimiento económico. Entonces planteo esa crítica desde Bolivia, pero eso no significa, como digo, o sea, justamente si reconocemos que todo esto es una construcción que pueden haber otras formas, algo de esperanza tiene que haber también. Bueno, de todas maneras yo no me olvido de que, por ejemplo, esa visión extractivista, colonial, capitalista, la defendía, por ejemplo, Álvaro García Linera, que pertenece a tu disciplina, porque decía, de ahí va a salir el excedente para salud, para educación, para consumo, y digamos, todo lo que llevas tú encima sale de ese modelo. Claro. Es que a eso, cuando tú me decías, digamos, si no paran Bolivia, te vas a salir. El problema es que mientras no haya un cambio integral, es muy difícil. ¿Dónde te sales? Digamos, como tú dices, todo lo que yo llevo es también resultado de esto. No, pero yo sí que creo que hay donde salir. Es decir, ayer nomás entrevistaba a la Marisol Díaz y le decía, ¿qué vas a hacer? Mira este momento final. Me estoy yendo al camino a Caranavi, a un pedazo de tierra, a poner miel, a poner ecología y fin de la historia. Voy a ir y venir, obviamente, pero voy a hacer lo que quiero hacer y ya me he juntado la platita que necesitaba. Pero no te vas a eso, no, salir no, porque dentro de eso estás. No, pero es que un ratito, es que sí se puede. Yo en eso te cuestiono y mira que yo soy 55 años, tú tienes 30. Te llevo 25 años. O sea, yo le exijo a esta generación consecuencia con sus ideas, cualquiera sea.
No, claro, yo creo que, por ejemplo, en el mismo sentido que tú estás hablando, como horizonte personal, digamos, tengo eso, igual irme a hacer mi huerta, hacer mis cosas, incluso todo lo que, digamos, tengo que sí es parte de, como dices, de ese sistema que puedo criticar en general es ropa usada, o sea, hasta en eso tengo mis Puedes temas de la vida prescindir. cotidiana y puedo prescindir totalmente de esas cosas. No, digo El porque tema de hay... salirte no significa, o sea, yo me refiero, tú te puedes salir como persona, pero yo estoy hablando en términos generales, o sea, es ir y volver Bueno, más que pero hay un salirte. principio, lo que haces tú. Claro, Ese siempre es un principio. claro, Y como además, persona, sí. digamos, por ejemplo, en el Perú se ha verificado, y aquí no lo hemos verificado porque no lo estamos estudiando, un retorno al área rural. Un retorno al área rural. Hay o sea, mucho más. si Bolivia ha subsistido, ha sido gracias al área rural. Por supuesto, y más bien en ese sentido que te decía que a mí una de las cosas que me preocupa de la misma carrera de sociología es que en muchas cosas puede tener críticos, pero en ese ámbito más bien todo va hacia la modernización, hacia la ciudad, hay que urbanizar, cuando en realidad lo que sostiene este país ha sido siempre el área rural, y lo mejor que podríamos hacer justamente salirse de esa construcción de Bolivia sería un retorno más a lo rural. No sé si retorno, más bien como una... Bueno, yo hablo de reinvención retorno rural, porque ¿no? son migrantes del campo a la ciudad que han ahora están vuelto. haciendo la Bueno, remigración. en ese sentido sí. Bueno, a ver, estamos con Matilde Núñez del Prado. Vamos a dos cositas más. ¿Qué piensas tú del movimiento de las pititas? ¿Cómo lo has visto? ¿Cuáles serían los elementos de análisis sociológico que planteas? Hay muchas chicas en ese movimiento, no es que es un movimiento exclusivamente masculino, y hay muchas chicas que precisamente son de clase media baja, de clase media arribista, no sé, más bien blanqueadas o blancas. ¿Qué piensas tú del movimiento de las pititas? Para empezar, pondría en duda si es un movimiento, digamos, ¿no? No sé si lo llamaría movimiento como ¿Cómo lo tal, llamarías? he estado pensando en eso, no tengo todavía, la verdad, una categoría para tal. Ya, entonces grupo, solamente, ¿no? Pero ¿por qué dudas de que sea un movimiento? ¿Qué características tienen que hace que no sea un movimiento? porque creo que un movimiento es un poco más articulado, más organizado, o sea, como que tiene más... justamente una de las características para mí de las pititas es que es muy variado, no tiene no se puede identificar muy bien ni siquiera cuál es, digamos, su horizonte, que fuera de que estuvieran contra Evo Morales, digamos, no veo que tengan algo muy claro en común, una organización hacia algo muy identificable, como si podrías decir el movimiento cocalero. Y según tú, ¿de dónde sale? Porque es interesante el análisis que ha planteado Álvaro García Linera, y no porque yo sea pro Álvaro, o sea, me pueden decir lo que quieran menos de eso. Álvaro ha dicho es un resentimiento por el desplazamiento, digamos, étnico-racial que han vivido gracias a la inclusión que ha supuesto el Estado plurinacional. ¿Qué piensas de ese argumento y cómo lo rebatirías? ¿Qué pienso de...? Bueno, ya estás diciendo que lo voy a rebatir. Digamos, No, bueno, pero ¿o coincides entonces? no coincido, en un sentido que creo que sí puede haber justamente porque para mí las pititas son una cosa medio variada, digamos, creo que en algunas partes de ese grupo, en algunos subgrupos de las pititas, puede haber un poco de eso, sí, algunos pueden ser un poco así como desplazados, como ese resentidos, digamos, diría. Pero yo creo que también, justamente porque es muy variado, hay muchas cosas detrás, o sea, sí había gente dentro de eso que estaba auténticamente porque tenía, o sea, por una crítica hacia el extractivismo de Evo Morales, de ahí a que lo que ha venido ahora sigue siendo lo mismo o peor, es otra cosa, pero sí había mucha gente, por ejemplo, yo sí he visto quiénes estaban todos,